Conduce Cecilia Romaretti. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 4 grados la temperatura actual en Santiago y la máxima que se espera para hoy es de 27 grados, o sea, una jornada de contrastes. En Temuco la máxima será de 16 grados, en Arica 23, en Valdivia 15 con lluvia, y en Puerto Montt también llueve con una máxima de 15 grados. Antofagasta 18 máxima, la máxima para hoy. Me están distrayendo, ¿qué es lo que están mirando? Ah, que Kim Kardashian se muestra. Clarisa Hardy se está portando pésimo, señorita. Sin retoques en redes sociales. Ah, eso es por la. Se ríe Clarisa Hardy. A la esquina la Clarisa, a la esquina. Sí. Castigue la profesora. Sin sándwiches. Y los pasa a nosotros el sándwich. Clarisa, ¿tú sabes lo que es eso? Es foto. ¿Qué pasa cuando uno se muestra con la celulitis así, sin retoque? Yo lo encuentro fantástico. ¿Cuándo va a ser el día que nos liberen de mostrar las estrías, la celulitis, que no sea una tragedia eso? ¿O no, señor Jaime Mañalich? ¿Qué opina usted? Sería realmente salir de una tragedia. Si ustedes son los culpables, pues. Jorge Correa Sutil, ¿cómo estás? Muy buenos días, Cecilia Romaretti. No tengo opinión al respecto. No tiene opinión al respecto. Clarisa Hardy, buen día. Buen día. ¿Y qué es lo que te causó tanta risa? No, esto de los 4 grados de temperatura y esta señora desvestida completamente en la playa. Ya, yo pensé que era por lo otro, ya, de los retoques. Bueno, estamos ya listos para comenzar el primer café, que como cada mañana nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado. Cuando el cambio climático ya es un hecho, ¿qué costo tiene no regular las fuentes de energía? Privatización de la electricidad, aspectos sociales e históricos es el workshop que presenta el Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado junto al Núcleo Milenio de Investigación en Energía y Sociedad. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, a ver, ¿con qué van a querer? Hay varios temas en carpeta. Está el tema de impuestos internos, está el tema de la cuenta de la ministra de Salud, está el tema del general Cheire, la democracia cristiana, no sé, hoy día estoy así como muy Le buenita. brillaron los ojitos a Jaime Mañalich cuando hablaste de la cuenta de la ministra de Salud. Claro, me imagino. Yo creo que un tema que ustedes han tocado en otras mañanas, y yo he estado escuchando, el primer café como siempre, que no puede dejar de repetirse es la controversia que se ha generado en torno a impuestos internos, porque se han seguido sumando vocerías o voces, sí, ¿no es cierto?, del presidente de la Corte Suprema, del fiscal Abbott, en fin, de mucha gente que han constituido una especie, por así decir, súper delicada, y es la convicción que detrás del accionar del Servicio de Impuestos Internos, en el sentido de accionar o no con querella, hay un sesgo político y hay una instrumentación política del Servicio de Impuestos Internos para castigar a a la oposición al gobierno. Creo que eso requiere aclaración, es súper delicado. Yo hice un cálculo estadístico, no lo traje, respecto a cuál es el riesgo de, siendo de la oposición, ser querellado por impuestos internos. Es significativamente mayor, no se explica por el azar. Y en ese contexto, insisto, estamos en una... ¿Mayor por qué? O sea... ¿Por los montos? No, mayor por la probabilidad de ser querellado por impuestos internos, en el caso de platas políticas, si se pertenece a la oposición o se pertenece al gobierno. Y en ese contexto, insisto, el tema es muy delicado porque evidentemente se han hecho esfuerzos muy significativos por avanzar en transparencia de la democracia. Ayer apareció el ranking de transparencia de los partidos políticos, que es un avance muy importante para entendernos mejor. Entonces, esta sombra que se ha puesto sobre impuestos internos, yo creo que merece una aclaración, independiente de cuál sea el proceder adecuado. Si debe estar en la atribución de impuestos internos, iniciar las querellas o no, el punto es la equidad ante la ley. Jorge publicó yo lo leo siempre a él, Jorge Correa, aquí al lado, hizo una publicación hace varios meses atrás sobre este punto,
en la que él reconocía que efectivamente hay un tema de transparencia, de equidad ante la ley, y de hecho Abbott lo dijo con todas sus letras. Aquí hay un problema prácticamente constitucional que requiere solución, porque no sacamos nada con hacer esfuerzos en mayor transparencia, en mayor democracia, en mayor participación, mayor inscripción en los partidos políticos, si en realidad, al final de cuentas, por secretaría se mantiene una atribución que tiene un carácter político. Solo acotar que ayer el jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, ¿no es cierto?, ahí con la presencia de la presidenta Bachelet, dijo que es esencial que el Ministerio Público pueda perseguir penalmente tales delitos, porque la señal que el país espera es que no sean tolerados. Así que le pidió, ¿no es cierto?, directamente a la presidenta que tengan esas atribuciones los fiscales, y es que se cambie el modus operandi. Jorge, Clarisa, y el gobierno dijo que no está en carpeta eso. Y el gobierno dijo que no está en carpeta. Cecilia, a mí me parece, expliquemos. Hay órganos que persiguen, que fiscalizan y que controlan el cumplimiento de la ley, y que tienen una especie de pase necesario para abrir las compuertas de lo penal. Está en la ley electoral, el CERVEL lo tiene, está en el Servicio de Impuestos Internos respecto de las faltas o delitos tributarios, y está también en la colusión en la Fiscalía Nacional Económica. A mí esa figura legal que varios Abbott, entre ellos y la Corte Suprema, pide modificar, a mí me parece muy razonable. La Fiscalía Nacional Económica, el Ministerio Público tiene suficiente ya tarea con los delitos que debe perseguir, y parece muy razonable que organismos especializados puedan hacer su propia persecución y tengan un cierto control sobre la acción penal. El problema, me parece que en este caso es un mal uso de ese instrumento, un mal uso por dos sentidos. El primero es que el instrumento tiene una finalidad. Esto es, cuando el objetivo es recaudar la mayor cantidad de impuestos, o sea, el bien jurídico es las arcas fiscales, es muy razonable que el Servicio de Impuestos Internos diga, mire, o yo me voy por la vía administrativa, lo que significa recaudar lo adeudado con sus multas y sus intereses, o abro la acción penal según le convenga a la recuperación de dinero para las arcas fiscales. Y eso a mí me hace mucho sentido. Sin embargo, lo que ocurre es que en estos casos, el bien jurídico que ha sido lesionado no son las arcas fiscales. O sea, cuando hay dinero solicitado para la actividad política y el donante dice, sí, pero usted deme una boleta, el problema que se está persiguiendo no es el pago de impuestos por esa boleta. Lo que se está persiguiendo aquí es la fe pública, es la fe de la ciudadanía en la forma en que se financió la actividad política. Entonces, el problema no está en la ley, el problema está en el mal uso que el Servicio de Impuestos Internos ha hecho de la ley. El Servicio de Impuestos Internos no ha querido entender que estos no son casos en los cuales el objetivo fundamental del Estado es recaudar dinero, sino la protección de la fe pública. Y ha seguido actuando, suponemos, con el mismo criterio de la mayor recaudación fiscal. A mí me parece que ahí radica el problema. No hay que modificar la ley, hay que hacer entender al Servicio de Impuestos Internos que sus criterios son apropiados y útiles cuando se trata de recaudar más impuestos. Y lo tercero es que el Servicio de Impuestos Internos se ha limitado a señalar cuáles son el conjunto de criterios que lo llevan a tomar decisiones. Y dice, mire, depende del monto de lo defraudado, depende de la de la antigüedad de la defraudación, depende del dolo que puede haber habido, en fin, nos explica de las que son veces 6, que incurrió en eso. Nos implica que hay 6 criterios, nos explica. Pero cada vez que toma una decisión no nos dice cómo gravitan esos criterios. Y mientras eso sea así, la inquietud va a seguir instalada, y la suspicacia como la que hace el doctor Mañalich, que dice, mire, esto se carga más para un lado que para el otro. No tengo idea si se carga más para un lado o para el otro. Yo creo que se cargó primero, en el caso Penta, con toda la fuerza, y que después se frenó
porque, bueno, no sé por qué, eso tiene que explicarlo el Servicio de Impuestos Internos. Porque venían los casos de porque venían los otros casos. Bueno, se presta para esa interpretación. Y a mí me duele mucho que un servicio que es extraordinariamente importante para el país, extraordinariamente prestigioso, que hace bien sus tareas de recaudación de impuestos, esté desprestigiándose, esté pudiendo ser objeto de críticas como la que hace el doctor Mañalich, sin poder explicar, porque no ha explicado, cómo esos 5 o 6 criterios se han aplicado en cada uno de los casos que aplica. Clarisa Hardy. Efectivamente es así. A ver, un poco para hablar de la importancia y el significado que tiene un servicio de impuestos internos en el país. No sé si ustedes se recuerdan cuando vino la reforma tributaria, un acompañamiento que hubo de ella fue para forzar la repatriación de capitales que habían afuera y por lo tanto recuperar los dineros, entremos a lo que se llamaba la elusión tributaria. Se dio una suerte como de perdonazo, de una multa muy pequeña para que se pudiera repatriar el dinero. Y esto permitió romper el mito de que en Chile había baja evasión o baja elusión tributaria, porque una vez que se hizo este menor multa para repatriar, se repatriaron 3 veces más de lo que se estimaba había de capitales en el exterior. Esa es la importancia. ¿Y por qué importa eso? Porque toda esta discusión que hemos tenido durante estos años sobre la salud como un derecho, la educación como un derecho, la seguridad social, las pensiones, se fundan en que haya suficiente recaudación fiscal para poderlo financiar. Por eso mantener una institución como el Servicio de Impuestos Internos creíble, eficaz y que logre recaudar es obviamente una materia central para el funcionamiento del país, más allá de los propios impuestos, para lo que quieren hacer los gobiernos. Y entonces lamentablemente, y aquí voy a coincidir, rara vez lo hacemos, ¿no?, los tres, con la importancia de despejar y dilucidar lo que hace el Servicio de Impuestos Internos es cómo se aplican los criterios. Y yo creo que un error es repensar la ley sobre quienes tienen atribución para perseguir delitos tributarios, y más bien lo que hay que hacer es que sea lo más eficaz, eficiente, transparente las decisiones que adopte este Servicio de Impuestos Internos. Lamentablemente, una ambigüedad en la materia, falta de explicación en los criterios que hacen que en este clima de suspicacias que tenemos en el país se piense que puede ser un instrumento político, le hace daño a la calidad del funcionamiento del Servicio de Impuestos Internos. Ahora, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmech, dijo que el llamado del fiscal nacional ayer fue a que se resuelva este problema en el Parlamento. Y yo creo que es una buena vía, o sea que sea... Es una utopía completa. A ver, eso quería preguntarles. O sea, yo no quiero definir cuál es el mecanismo, pero decirle a los parlamentarios que legislen para que... ¿Puede ser de iniciativa parlamentaria o no? No, llevar del gobierno de una iniciativa para que los parlamentarios legislen para que el Servicio de Impuestos pueda querellarse por las platas políticas, o sea, evidentemente... No, para que la Fiscalía, para que el Servicio de Impuestos Internos le permita a la Fiscalía por eso, querellarse, o sea, no para que ellos... los parlamentarios que están en el foco de la crítica respecto al tema de los dineros políticos, ¿no es cierto?, vayan a ponerse una soga al cuello, permitiéndole a la Fiscalía que se querelle contra ellos, es algo que no va a ocurrir, y en ese sentido yo no sé cuál es el camino de solución. El problema, Valdés dice, el Servicio de Impuestos Internos, Clarisa lo dice también, es un gran servicio, recauda, necesitamos esos dineros. Aquí eso está fuera de discusión. No estamos hablando si como recaudador de dineros públicos el Servicio de Impuestos Internos lo hace bien o no. Lo que estamos diciendo es que está haciendo mal uso de una atribución exclusiva que, en mi opinión, debería por lo menos llevar a una interpelación del ministro Valdés y debería llevar a un dictamen del Tribunal Constitucional, porque aquí lo que está en juego es el principio de equidad y de igualdad ante la ley. Es nada menos que eso lo que está en juego. Y en ese sentido, insisto, yo creo que hay demasiadas dudas y son unánimes. Nosotros hemos coincidido de todos los sectores políticos de que aquí hay una pregunta clave respecto al rol de arbitrariedad que el Servicio de Impuestos Internos puede estar jugando en la política del país.
Interesante lo que dijo el ex director del Servicio de Impuestos, Ricardo Escobar. Dice que acá él no está de acuerdo, ¿no es cierto?, con esto que piden los fiscales. Lo que hace, dijo el fiscal Guerra y otros fiscales, cuando por los diarios critican al Servicio de Impuestos Internos, es ponerle presión. Eso es un dato. Lo mismo hacen senadores y diputados, y otras cosas puede hacer la gente que hace sugerencias y llamados. Permanentemente hay peticiones públicas, privadas, ¿no es cierto? Y se ha hecho una confusión de temas. Dice, los fiscales levantaron una expectativa respecto de lo que va a pasar con estos casos, que es totalmente sobredimensionada. La expectativa la levantó Impuesto Interno. No, pero acá dice, hay un punto. Desde un comienzo, dice Escobar, yo lo advertí. Es que hay un punto que eso lo puede aclarar nuestro experto jurista acá, Jorge Correa. No, pero es que la facultad de penal, digamos, en estas materias son delitos de muy difícil prueba y dos que tienen muy bajas sanciones. Y por lo tanto, que esa es otra materia. Si tú tienes que revisar o no la legislación respecto a la penalización de este tipo de delitos. Yo creo que es una referencia a la imagen que hay de que si yo persigo el delito que hay detrás de este fraude tributario, porque reconozcamos, no había la intención probablemente de los que cometieron el delito, digamos, de estas empresas, la intención de defraudar tributariamente. Era cómo hacer financiamiento ilegal de la política, y el mecanismo que buscaron fue ese. Pero no, y ese es el delito de más difícil probatoria, entiendo, Jorge, y simultáneamente con penalidades muy bajas. De todos modos, habría una frustración de expectativas en los ciudadanos que esperan que sea castigado este tipo de delitos. Uh-huh. Sí, Jorge. Sí, yo quiero decir que en este caso discrepo de la Corte Suprema y discrepo de Abbott, en el sentido de que no me parece que la falla esté en la ley. Me parece necesario que el Servicio de Impuestos Internos mantenga el control sobre la acción penal en los casos en que está en juego solo la recaudación fiscal. Me parece que en todos estos casos no está en juego la recaudación fiscal, está en juego la fe pública sobre el sistema político. Ahora, Clarisa tiene mucha razón. Lo que hay aquí es un financiamiento ilegal de la política. La arista tributaria, llamémoslo así, ¿no es cierto? Sí. El hecho de que se haya pedido una boleta tenía por objeto fundamentalmente poder llevar a la contabilidad el pago al candidato, digamos, y por lo tanto la evasión de impuestos va a ser cubierta sobre la base de la restitución de esos dineros, y yo creo que el fisco va a quedar indemne en cualquiera fórmula, sea la penal o sea la... Ahora, si tú lo que quieres perseguir penalmente es el financiamiento ilegal de la política y no lo tributario, eso tiene un plazo de prescripción que está cumplido en todos los casos. O sea, la única arista que podría perseguir a esta altura el Ministerio Público es la arista tributaria. Esa arista tributaria es muy baja, por lo tanto aquí es cierto que se ha generado una expectativa como si el sistema penal fuese a sancionar los casos en los cuales ha habido acuerdos, se han cerrado con sanciones bajísimas. Y en los otros casos, Longueira, por ejemplo, que dice, mire, yo no voy a llegar a ningún acuerdo, yo voy a ir a juicio, lo más probable es que nos terminemos por dar cuenta de que el Ministerio Público generó una expectativa de arista penal sobre estos casos que más bien lo que van a tener y lo que el país reclama, creo yo, es una cierta claridad exacta de lo que ocurrió, es una cierta certeza de cuáles fueron los aportes, pero que esto no tiene en el sistema jurídico nuestro una sanción penal como la que la gente espera, y no lo va a tener. Jorge. Ahora, la sanción es otra. La sanción es el conocimiento público de tal manera que en la competencia electoral se sepa exactamente lo que pasó y se justifique el cambio de legislación que hicimos. Ahora, el director del Servicio de Impuestos Internos, justamente, ¿qué explicaciones ha dado el otro día en informe especial, verdad? Dijo, nuestra misión consiste en recaudar, no llevar empresas a la cárcel, pero entrando más en detalle, dijo Fernando Barraza que
no hay comparación entre Penta y Sokimich y las otras grandes empresas contra las que el Servicio de Impuestos Internos decidió no querellarse. Históricamente el Servicio de Impuestos Internos ha utilizado la acción penal excepcionalmente. Y como decía, nuestra misión no consiste en llevar contribuyentes a la cárcel. Y consultado sobre si sufrieron presiones políticas, dice: nosotros no actuamos ni actuaremos con criterios políticos. Y el servicio también dijo que las acciones penales por delitos tributarios son debidamente razonadas, a propósito también del informe que pidió, la investigación que pidió la Contraloría. Recordemos que también está eso, así que yo creo que está un poco como en proceso, ¿no? Puede ser que la Contraloría... Bueno, la Contraloría... Esto va y viene, rebota, claro. esto lleva varios meses y va a seguir rebotando. Ahora, lo que pasa es que hay algunos que creen que la crisis política se pudo superar apretando los dientes y guareciéndose un poquito de la lluvia. Yo creo que la crisis política fue de tal magnitud que requiere todavía más verdad, más claridad, más conocimiento de los hechos. A mí me parece que pasamos por una grande, y si queremos de verdad volver a represtigiar el sistema y los partidos políticos, yo creo que va a tener que necesitarse más verdad nomás. Pero ¿qué reflexión le genera esto? Me llama la atención eso de que no hay comparación entre Penta y Sokimich y las otras grandes empresas contra las que el Servicio de Impuestos Internos decidió no querellarse. Es como decir, bueno, acá era tan enorme el caso que nos querellamos, pero no, estos son como más pichiruchi, no vale la pena querellarse. ¿Es eso? O sea, es un ejemplo más de la arbitrariedad. Y volviendo Jaime Mañalich. Atrás, en el caso OAS, por ejemplo, que evidentemente debe ser muchísimo mayor por lo que se sabe que lo que ha ocurrido con Penta y Sokimich. No hay ninguna acción de parte de Impuestos Internos para averiguar qué es lo que pasó ahí. La fiscal Chong viajó a Brasil, no llevaba en las preguntas nada de financiamiento relevante y legal de la política, no preguntó de eso. Y en este contexto hay dos cosas que yo quisiera decir. Primero, tenemos al Contralor que efectivamente está poniendo ojo en este asunto, que ha pedido un informe de Impuestos Internos de 20 días de duración, creo que les dio de plazo para que entreguen un informe entendible de cuáles son los criterios y no estas opiniones al vuelo que hace el director de Impuestos Internos. Y lo segundo, que yo creo que no nos podemos poner una venda en los ojos, en el sentido que la acción penal no tiene como consecuencia única eventuales sanciones penales pequeñas, o sea, 300 días de remitido y una firma no sé qué, sino que tiene otros efectos, y así ha funcionado con el nuevo sistema penal en Chile, que son mucho más relevantes. El primero es las consecuencias políticas, o sea, que personas que participan no pueden seguir participando de la misma forma en el escenario político, y ese es un castigo probablemente mucho mayor, que de hecho actúa, que la lista plenamente penal. Y la segunda, que hay que decirlo también, gracias a las filtraciones que sistemáticamente hace la Fiscalía, el linchamiento público, o sea, el juicio que la ciudadanía se hace de un personaje, ¿no es cierto?, independiente, que eventualmente después, porque, por ejemplo, prescribió el delito, no tenga ninguna sanción penal. El daño ya está hecho. Una Clarisa observación Hardy. respecto a lo que decía Jaime, respecto de la OAS. Si tú has leído la información internacional, nunca apareció Chile como un país en donde hubiera habido una sistemática soborno o coimeo de esa empresa por inversiones hechas en el país. No las hay. Por lo tanto, no pongas a la figura de Chile y a la fiscal Chong en la misma nivel de lo que está ocurriendo en Perú o en Brasil, en donde ahí hubo sistemáticamente una colusión entre la OAS y el sistema político. No es el caso de Chile. No, yo creo que has hecho una afirmación que no es exacta, Jorge. Jaime. La fiscal Chong fue a Brasil, fue a preguntar por financiamiento de la política chilena, y yo entiendo, todos estos son trascendidos naturalmente, yo entiendo que la declaración que recibió es que no hay de parte de los inculpados declaración alguna que señale que hubieran dineros de OAS llegando a Chile, más allá del problema del avión de Marco Enrique Minami. Yo eso no lo está pendiente.
porque sabemos que el principal de acuerdo, pero si lo que tú, está preso y pidió una negociación para hablar. Está bien, pero bien, nunca mencionó a Chile en el listado de países. Pero tú no puedes suponer de que hay financiamiento a Chile sobre la base de nada. O sea, yo puedo suponer que la campaña de la presidenta Bachelet tuvo una precampaña muy bien financiada. De hecho, la candidata que más dinero gastó. ¿Y por qué la Fiscalía no investiga? Pero ¿cómo puedes vincularlo con OAS? No, yo creo que la Fiscalía tiene que investigar todas las aristas. Pero estás diciendo a propósito de OAS. Yo no tengo, y quisiera que si tú lo vinculas, lo tuvieras y lo dijeras, antecedente alguno que permita vincular a OAS con el financiamiento de la precampaña. ¿Hubo financiamiento de la precampaña? Hubo financiamiento de la precampaña. Y eso no basta para que la Fiscalía ilegal. Pero por supuesto, y ahí el rol de Peñalillo diciendo, oye, eso que Mitch no investiguen. La persona pero que tú mencionaste en particular una empresa que no hizo inversiones en Chile. No lo sabemos. No, hizo inversiones. Perdón. Por favor. Ni una que tuviera que ver con la época ni con el financiamiento, como sí ocurrió con los otros países que aparecen mencionados en la propia declaración del dueño cuando es inculpado en Brasil. Postuló al puente de Chiloé, pero que yo sepa, OAS no tiene inversiones en Chile. Hasta donde yo sé. No. En todo caso, eso se está investigando. Nadie tiene la última evidente, pero palabra. Suponer ahora de que eso se está eludiendo, a mí me parece que es una suposición gratuita. Ahora, hay un tema a propósito bien interesante. Propio de la posverdad, como se dice ahora. La posverdad. A propósito de que Carabinero está celebrando, ¿no es cierto?, su aniversario en medio de este fraude a la institución. Recordemos que el fraude ya supera los 16.500 millones de pesos y se estima que aumentará a unos 20.000 millones de pesos. Lo que supimos ayer, ¿verdad?, que la Corte declaró, el séptimo juzgado de garantía de Santiago declaró inadmisible la querella que presentó hace 2 días como persona natural el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, a propósito de este fraude millonario en la institución. El magistrado que dijo no tiene legitimación activa para poder hacerse parte del caso en calidad de víctima, lo cual, esa es una de las razones. Jorge, a ver si lo podrías explicar, tú que conoces bien de cerca. El director del servicio, el general director de Carabineros no tiene atribuciones para querellarse, puede hacerlo el Consejo de Defensa del Estado en nombre del fisco. Entonces aquí había habido una querella en términos personales de don Bruno Villalobos, no del general director de Carabineros. A mí me parece que las cosas son lo que son. Bruno Villalobos es el general director de Carabineros y a mí me parece que el juez hace bien en decir, mire, si usted como general director de Carabineros no puede querellarse, yo no veo por qué puede hacerlo como persona natural. Digamos, habría sido torcer un poquito el sentido de la ley y a mí me parece bien la resolución del tribunal que hemos conocido hasta la fecha. ¿Y qué deberías, Clarisa? Sí. No hay más que agregar. Yo en esta materia de transparencia, sí, algo que dejó, que de paso mencionó Jaime, y es este nuevo índice que aplicó Chile Transparente sobre los partidos, de 33 partidos que están recibiendo financiamiento. Ojo, ese es el tema que está en el fondo. Por la nueva ley de partidos políticos recibieron una suma considerable hasta la fecha, 33 partidos políticos, que obviamente va a cambiar ese cuadro. Hoy día entiendo que el CERVEL va a dar a conocer cuáles son los partidos que legalmente pudieran seguir recibiendo dineros fiscales porque han logrado cumplir con en la fecha con el refichaje de sus militantes. Hoy día se va a saber. Pero de los que actualmente hay, solo 21 de los 33 cumplen con estos requisitos de índice de transparencia, que significa tener una página mínima que señale qué es el partido, cuáles son sus estatutos, quién es su directiva, cuál es su propósito, qué representa, más otros datos, sobre todo de financiamiento. Y de estos 21, sobre nota 6, están Renovación Nacional, el Partido Socialista, el PRO, Revolución Democrática y la DC. Son los que mejor calificados están del punto de vista de transparencia. Y los que están peor
serían el Partido Radical, el Partido Comunista e Izquierda Ciudadana. Esta es una apelación para que realmente den a conocer a la opinión pública, sobre todo porque tienen fondos fiscales, el cómo son estos partidos, qué hacen, cómo se financia y qué es lo que hace con los dineros que reciben del fisco. O sea, te saltaste del tema de Carabineros. Es que estamos hablando en general de transparencia. Claro, Yo creo que en el caso de, nosotros tuvimos hace unos días atrás, justo los mismos 3 contertulios, sí. Estábamos acá cuando apareció una investigación de CIPER, que hablaba sobre unas propiedades por la cual no se estaban pagando los impuestos correspondientes. Entendemos que eso desapareció del cuadro. Bueno, pero el yo general creo Villalobos dio la explicación y dijo que el general Villalobos sí paga los impuestos y no evade, y sino que eran terrenos que estaban en su calidad de agrícola y por eso, y no se había cambiado y por eso, pero no se supo más, digamos. No se supo más, y yo vuelvo en general a los temas. Acá tenemos instrumentos, la sociedad civil se ha dado a más instrumentos, existen organismos autónomos, Chile Transparente es uno de ellos, y hoy día están sometidos a escrutinio servicios públicos, personalidades públicas y los partidos políticos, por ponerlo todo en la mesa de conversación de esta mañana. Clarisa, me quedó una duda, Jaime, me quedó una duda. Cuando tú dices este índice de transparencia de los partidos donde algunos sacan nota roja, no lo entiendo. ¿Eso es vinculante al financiamiento o son completamente independientes? O sea, un partido que califica mal en este índice deja de recibir financiamiento. No, para nada. Este es un escrutinio, es una suerte de observatorio para que la opinión pública, en rigor, ¿qué es lo que te dicen con eso? Mire, usted cuando vaya a votar, sepa que este partido, hay partidos que dicen cuáles son sus propósitos, sus objetivos, su misión, cómo se constituyen, qué hace con los dineros que recibe, cómo los gasta, y hay otros que no informan. Ahora, estos son los 33 partidos que existen legalmente hasta el día de hoy, y hoy día CERVEL va a dar a conocer cuáles son los que, con la nueva ley de partidos, van a calificar para recibir fondos públicos. Yo no estoy seguro que los 33 partidos políticos estén recibiendo ya dineros públicos. Tengo mis dudas, es un asunto que habría que chequear. Ahora, respecto a lo que estábamos hablando del financiamiento de OAS a campañas políticas, solo la última información que se tuvo, ¿verdad?, es que se está investigando el financiamiento a la pre-campaña de Michelle Bachelet a través de Martelli. El abogado Martelli desmintió esto, y eso es lo que que en el 2014 son 60 millones de pesos que OAS habría entregado a Martelli. Pero después hay Chile Vamos que pide que Martelli declare en el Servicio de Impuestos Internos por este caso de OAS. Eso es lo que está en curso, digamos, pero no hay nada todavía muy claro. Vamos a ir a comerciales. Todos quieren tener una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen porque se renovó y ahora es más atractiva que nunca, con motor 2.0 turbo diésel, una caja automática de 8 velocidades, 6 airbags, entre otras características. Conócela en volkswagen.cl. La nueva pickup Amarok sirve para trabajos forestales o relajos forestales, para proyectos mineros o proyectos familiares, para subir 1 tonelada de materiales de construcción o, si quieres, 1 tonelada de diversión. Todos quieren una aventura con la nueva Amarok y todos quieren aprovechar sus bonos desde 1 millón durante todo abril. ¡Apúrate! Tu oportunidad para vivir la aventura es ahora. Volkswagen. La Universidad Alberto Hurtado pertenece a una red de cooperación académica e intercambio estudiantil con 200 universidades jesuitas en los 5 continentes. Somos herederos de 486 años de tradición educacional jesuita. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Mamá, tengo algo muy importante que preguntarte. ¿Sí? ¿Sabes lo que significa tu nombre? Ay, mi amor, no me acuerdo. Alicia es un nombre griego y significa sincera, la verdadera, la que defiende y protege. Ay, qué lindo. ¿Y por qué es tan importante para ti? Porque Alicia es el nombre de tu futura nieta. No. Mamá, vas a ser abuela. No te puedo creer, estás embarazada. Sí. ¡Qué emoción más grande, mi amor! Mantén tu corazón preparado para grandes emociones. Cardioaspirina ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Cardioaspirina es de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Oye, ¿dónde vamos a ver el partido? En mi casa le podemos conectar el mini componente a la tele, ajustar el brillo y el contraste por si acaso. No, te pasaste. ¡Renuévate! Si todavía tienes que ajustarle la antena a tu televisor, renuévate con BCI. Paga todas tus compras de grandes tiendas, moda, electrohogar y tecnología en 3, 6 o 12 cuotas utilizando tus tarjetas de crédito BCI hasta el 31 de mayo de 2017. Más información en bci.cl. Infórmese de la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. En Sheraton Santiago, tus sueños se hacen realidad. Organiza con nosotros la fiesta de matrimonio perfecta y podrás acceder a múltiples beneficios exclusivos y puntos canjeables por noches gratis en más de 1,100 hoteles y resorts en todo el mundo. Consulta por las diversas alternativas con valores desde 45,500 pesos masiva por persona. Disfruta momentos mágicos. Informaciones y reservas al 22-707-0182. Comenzaron los días al rojo en París. En pocos días se acaba todo. ¡Apúrate! 40% de descuento en chalecos, suéteres y polerones, hombre, mujer y niño. Válido del 26 de abril hasta el 2 de mayo de 2017, pagando con tarjetas Scotiabank Cencosud. No acumulable con otras ofertas y promociones. 8 grados. 8 grados en Santiago. Semana de la Construcción 2017. Anunciamos el arribo desde Finlandia del experto internacional Sampo Hietanen, creador del concepto Movilidad como un servicio, quien expondrá en el seminario Ciudad y Movilidad sobre economía colaborativa e innovación en el transporte este 10 de mayo a las 8:30 horas. Para abordar este seminario, favor ingresar e inscribirse en cchc.cl. Organiza Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 25 minutos para las 10. 25 minutos para las 10. Cargado a la contingencia nacional. En Cooperativa seguimos compartiendo el primer café. Seguimos en el primer café. Todos quieren tener una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen porque se renovó y ahora es más atractiva que nunca, con un motor 2.0 turbo diésel, una caja automática de 8 velocidades, entre otras características. Conócela en Volkswagen.cl. Clarisa Hardy, Jorge Correa Sutil, Jaime Mañalich siguen comentando la actualidad de Chile y el mundo acá en el primer café. Clarisa, tú cuando llegaste me decías, yo quiero hablar sobre la acusación contra el general Cheire como cómplice de los homicidios calificados de la Caravana de la Muerte en La Serena. El ministro Carroza dictó esta acusación. Así es, a mí me impacta porque... pero no es nuevo esto, ¿no? No es nuevo, pero que hoy en día finalmente el juez Carroza decida dictar acusación significa que las pruebas son lo suficientemente fuertes como para que él lo haga. De hecho, se menciona que lo que fundamenta su acusación tiene que ver con esto que se llama el libro de novedades de la Guardia, sí, del regimiento en donde Cheire era teniente. Significa que la información de que él estaba presente está hoy día documentada, y lo digo porque en algún momento, cuando empezó todo esto, muchos de nosotros que dijimos que había habido, teníamos reparos de que él estuviera, por ejemplo, en el CERVEL, o que hubiera tenido el rol activo que seguía teniendo en el debate público, nos acusaron de ser personas odiosas, y yo creo que la verdad, había suficiente información disponible. Los familiares de las víctimas de lo que fue la Caravana de la Muerte tenían evidencias, lo señalaron durante muchos años. Tomó mucho tiempo para ser escuchados y que finalmente esto saliera a la luz.
A mí no es que me alegre, a mí lo que me alegra es que sea esto transparente, que esté esto en la justicia y que se haya ratificado muy tardíamente para muchas de las familiares de estas víctimas, que tengan la sensación de que finalmente la tardía justicia esté llegando. Pero acá lo impactante es qué representa el general Cheire, el general del nunca más, el general del perdón, el general a ver, yo creo que él estuvo, y en esto yo lo dije en su momento, lo voy a repetir ahora, yo creo que el mérito de lo que se logró en ese periodo es el mérito del expresidente Ricardo Lagos. Que yo estoy segura que si no fuera él, no hubiera cumplido con el mandato de asumir la responsabilidad, hubiera sido otro. Y por lo tanto esto no es un mérito particular o personal de Cheire. Yo creo que el mérito es del gobierno y del periodo del presidente Lagos, en que se asumió decididamente este rol que tenía que asumir institucionalmente el Ejército de Chile. Jaime Mañalich. O sea, todos sabemos, y es bien que sea así, los delitos contra los derechos humanos y lesa humanidad no pueden prescribir, y en ese sentido esto va a seguir abierto a la investigación hasta que toda la gente que vivía en esa época fallezca, ¿no es cierto?, y exima su culpa por ese mecanismo. Yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que la justicia ha operado, el fiscal se ha hecho la idea, el juez se ha hecho la idea de que hay pruebas suficientes, y hay que esperar que, sin prejuicios, que el general se defienda, ¿no es cierto?, y ver qué es lo que pasa. Yo no sacaría conclusiones anticipadas para no tener después sorpresas. Ya. El gobierno del presidente Lagos hizo un esfuerzo muy significativo y bastante exitoso en llevar a las Fuerzas Armadas a insertarse, yo diría, en su rol propio en un sistema democrático. Pero el general Cheire colaboró activa y decididamente en aquello. Y yo creo que dio pasos muy importantes por decisión personal de él, sin duda con un clima político, con un presidente de la República que así se lo estaba exigiendo, pero dio pasos él personalmente muy importantes para colocar al ejército en ese rol. Yo creo que en eso hay que hacer un reconocimiento de lo que hizo el general Cheire en su oportunidad. Respecto de esta acusación, hay que recordar de que estamos en el sistema antiguo primero, o sea, no demos por establecido de que aquí va a haber una sentencia condenatoria. Puede haberla o puede no haberla, digamos, pero es una etapa todavía intermedia. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que, por lo poco que ha trascendido, ¿no?, hasta la fecha, lo que conocíamos de la participación del general Cheire consistía en haber llevado a un menor de edad a un lugar a un monasterio, parece, o que era el hijo de monjas, dos personas que habían sido ejecutadas. Ahora, lo que trasciende de la acusación no se refiere a eso. No, se refiere a los 15 personas que son retiradas. Ahora, tampoco queda claro, en lo poco que trasciende de la acusación, cuál es exactamente la participación de él, porque llega la caravana de la muerte en este Puma, en este helicóptero Puma, al lugar y le pide o exige, o no sé exactamente en qué término, al general Lapostol que ponga a su disposición a todas estas personas que luego fueron ejecutadas. Estando presente el entonces teniente, entiendo yo, Cheire. Entonces, ¿cuál es exactamente la participación de Cheire? Haber escuchado la orden de la caravana, de los que integraban la caravana de la muerte para entregar a estos y no haber personas declarado después, no haber colaborado con la justicia, es una de las cosas que se le reprocha. Porque eso lo transformaría en encubridor y se le está acusando como cómplice. Cómplice es el que, sin ser autor, coopera en la comisión del delito. No es el que lo encubre después, no es el que lo oculta después. Entonces, está claro de que el general Cheire no está acusado de tomar parte directa en las muertes.
Está claro, porque eso sería autor, está claro de que no se está acusando al general Cheire de haber impedido que se evitara el delito, que también es un autor, el loro, el que se para afuera, digamos, para evitar de que cuando llegue la policía y grita para arriba. Tampoco es de eso lo que se le acusa. Tampoco como instigador, porque eso lo llevaría a autor. Es una figura de cómplice. ¿Cuál es exactamente la complicidad? A mí no ha trascendido la acusación del ministro Carroza, que es un ministro muy serio, respecto de cuál habría sido la actuación de Cheire. Entonces me cuesta mucho emitir una opinión en esta materia. Bueno, todos los casos están abiertos y siguen las... Pero sobre todo abiertos con poca información, por lo menos en lo que figura hoy día en la prensa, digamos. Hay harta información y se ha investigado sí, pero mucho no termina de de decir por qué Cheire sería... o sea, ¿cuáles son los elementos que acusan a Cheire como cómplice del delito que indudablemente se cometió de eso no cabe duda alguna, pero ¿en qué habría consistido la complicidad de Cheire? ¿En qué habría consistido exactamente su actuación para cooperar en la comisión del delito? Porque para poder ser cómplice hay que cooperar con el delito de alguna manera. ¿Cuál es esa cooperación? Es lo que no aparece, por lo menos públicamente. Bueno, sí, Jaime Mañalich. Pasando a otro tema, se me permite, la ministra de Salud dio la cuenta sectorial ayer y hay dos cosas que yo quisiera destacar, una positiva y otra no tan positiva. La positiva es que hay una tendencia muy sostenida, ya mantenida en el tiempo, de aumento de la donación, de la voluntad de donación de órganos, llevando a una cifra récord de trasplantes de órganos en el primer trimestre de este año en comparación a los periodos similares anteriores. Creo que es algo muy meritorio, habla bien de lo que está pasando en Chile. A lo mejor el cambio de la ley que se hizo el año 2013 tiene algo que ver con esto, en el sentido de facilitar las cosas, pero en cualquier caso creo que es una muy buena señal y da una esperanza para tanta gente que está en lista de espera, que el gobierno y el Ministerio de Salud haya incentivado esto. Algunos canales de televisión ayudaron mucho, radio. Bien, el tema más no tan positivo que preocupa es que en relación a la información de que durante el año 2016 habrían fallecido 25.000 personas en Chile mientras estaban en alguna lista de espera, mayoritariamente no auge, la ministra señala que la promesa de 20 hospitales, que serían los encargados precisamente a través de las consultas de especialistas, realizar la cirugía, de ayudar a resolver o a prevenir, a acortar estas esperas y eventualmente disminuir la cifra de fallecidos mientras esperan. La ministra señaló que van a poder cumplir solo con 5 hospitales, dio algunas luces de esperanza vagas, y de estos 5 hospitales son muy chiquititos, ¿no es cierto? No representan prácticamente nada, una gota de agua en el sistema sanitario chileno, que tiene aproximadamente 26.000 camas públicas, y en ese sentido creo que uno debería decir que hay una decepción muy fuerte con el programa de construcción hospitalaria del actual gobierno, que tiene consecuencias. O sea, esto significa gente en espera, gente que se muere, recursos extraordinariamente elevados que tiene que gastar FONASA para transferir pacientes al sector público, y ojalá, como ya se acerca la luz al 19 de noviembre, podamos tener un próximo gobierno que retome esta agenda de construcción. Clarisa Hardy. Yo tendría otra lectura distinta a ¿De la los de... trasplantes? No, en lo de los trasplantes no. Digamos, no sé tú, pero yo hace muchos años suscribí el ser donante en la eventualidad que mis órganos pudieran servir a alguien. Seguro que sirven, eres muy joven. Bueno, de eso hablaremos. Pero volviendo al tema de la infraestructura, yo creo que aquí hay una lección importante que aprender. Y creo que es un gran reto, así como estamos hablando de transparencia, sobre cómo se construye de manera realista propuestas para enfrentar los distintos problemas que la sociedad chilena tiene hoy por la complejidad. No es falta de voluntad o dificultades de gestión interna del gobierno la posibilidad de construir la cantidad de hospitales comprometidas. Yo creo que la realidad demuestra de que se abrieron expectativas que no eran muy viables.
porque el problema de la construcción hospitalaria, y eso lo debieras decir, Jaime, incluso para las propuestas de un próximo gobierno, es qué condiciones tienes hoy día para simultáneamente poder, con la capacidad de constructoras disponibles, con las exigencias que las normas, las bases de los concursos llaman para licitar a constructoras, tienen que tener una experiencia de construcción hospitalaria que son de cientos de miles de metros cuadrados construidos en hospitales, con profesionales con larga experiencia en la construcción de hospitales. Y no hay suficiente capacidad de constructoras para hacerse cargo simultáneamente, al mismo tiempo en este país, de una inversión en infraestructura tan ambiciosa como fue la propuesta del programa de este gobierno. Yo creo que hay que ser más cautelosos en eso. A ver, Dos, está el problema de la disponibilidad de especialistas. ¿Qué sacas teniendo elefantes institucionales construidos si simultáneamente no los puedes dotar? Y por lo tanto, tal vez lo que hay que indicar es cómo logras graduar en el tiempo la posibilidad de una oferta hospitalaria, cómo planificas la preparación de especialistas que puedan responder a estas enfermedades que son en el país, y por lo tanto este es un llamado de atención. Yo creo que de todos modos los 5 hospitales yo no los desecharía, como dices tú, que son de muy baja capacidad de respuesta de camas disponibles. Probablemente en los lugares donde se están construyendo hacen muy feliz a la población que ahora, ahí vive. Solamente agregar lo que dijo la ministra de Salud respecto a esto. Dice: sería irresponsable señalar que en este momento hemos completado la dotación de los hospitales construidos. Estamos en este momento en pleno proceso, con más del 90% ya construido, pero en esto vamos avisando mes a mes, dijo la ministra de Salud, como diciendo: lo que yo le puedo decir ahora son 5, y que son los hospitales de Puerto William, Puerto Natales, Porvenir, Puerto Aysén y Salamanca, que son de menor complejidad, como dice Jaime Mañalich. Jorge Correa Sutil. Los problemas que ha señalado Clarisa son todos ciertos, digamos, en las dificultades que tenemos de construcción de hospitales. Pero y yo diría que el factor mayor por el cual no tenemos más hospitales construidos es porque el gobierno, al ingresar a su periodo, retiró todas las licitaciones que estaban en curso, incluso algunas de ellas aprobadas en la Contraloría. A mí me parece que lo que esto demuestra es que tenemos un problema en la política chilena de creer que el que saca un voto más puede hacer exactamente lo que quiere. En el gobierno, y aquí hago una crítica al doctor Mañalich, en el gobierno de Piñera se pensó en una privatización, no solo de la construcción de los hospitales, sino también de muchos servicios, que era parte del ideario del gobierno, y está muy bien porque los gobiernos tienen que hacer su ideario, pero en políticas de largo alcance en las cuales tú puedes no terminar de concluir en tu periodo aquello que proyectas, requieres una conversación y un consenso general con quienes están en la oposición. El que saca un voto más no se lleva al país al bolsillo, y entonces, y el pecado también lo comete este gobierno, que al momento de llegar dice: mire, yo no voy a aceptar la privatización en estas condiciones, y entonces retira licitaciones que incluso están ya aprobados, con el decreto aprobado en la Contraloría. Entonces, de verdad, yo creo que en estas materias, en la construcción de hospitales, en la construcción de cárceles, en los proyectos de mediano plazo, tenemos que lograr algunos acuerdos respecto del rol del sector privado y del sector público en estas tareas, porque si no, lo que nos va a ocurrir es lo que nos ocurrió, que terminamos trancando las actividades y echándonos la culpa los unos a los otros. Los que entraron y frenaron, Mañalich ahora dice: esto es responsabilidad de ustedes porque frenaron, y también creo yo hay alguna responsabilidad en quienes impulsaron una política sin contar con un consenso suficiente en el gobierno anterior. Esto requiere de acuerdos nacionales, vamos a tener que ponernos de acuerdo. Estoy hablando de previsión, estoy hablando de ISAPRE, estoy hablando de construcción de hospitales, estoy hablando de construcción de cárceles. Son políticas que necesariamente pasan más allá de los 4 años. Y el país lo está exigiendo, porque si no vamos a vivir frenados y en una reyerta que solo nos puede dañar a todos. Voy a hacer un paréntesis porque desde Coquimbo me piden que aclaremos, ¿no es cierto?, esto del general Cheire, qué es
de qué se lo acusa, ¿no es cierto? Que sea, ellos piden la agrupación de familiares detenidos desaparecidos de la región de Coquimbo, que sea condenado a Cheire porque él estaba presente cuando mataban a los compañeros y aparte que hubo ocultamiento de los cadáveres y él nunca informó respecto a eso. Él tenía conocimiento y nosotros realmente vemos que la justicia se acerca y esperamos que sea condenado. O sea, una pequeña aclaración a Jorge Correa Sutil me piden respecto de qué es me parece muy bien, solo que esa figura es más bien o de autor o de encubridor, entonces todavía yo sigo teniendo poco claro exactamente cuál es la figura por la cual se le acusa como cómplice, pero claro, en fin, habrá que ver los papeles. Claro, dice, bueno, Correa Sutil está defendiendo a Cheire, me preguntan. No estoy defendiendo a Cheire, estoy defendiendo el rol que Cheire tuvo en el gobierno de Lagos, sí, pero no estoy defendiendo a Cheire, estoy manifestando que todavía no logro entender exactamente de qué se le acusa como cómplice y lo que la agrupación de familiares señala no me ayuda a terminar de entenderlo tampoco. Como cómplice, eso es de la muerte de 15 personas y en este caso Caravana a la Muerte, esa es la figura. Bueno, ya se seguirá con esto adelante. Sí, ¿cuál es la actuación exactamente de él en ese momento? Cómplice en el sentido que no informó, que estaba ahí. Es que eso lo transforma en encubridor. Ya, bueno, si no pero digamos, eso yo entiendo que son como figuras legales de lo que tú quieres despejar. De lo que no cabe duda,